Bueno, buenas tardes, buenos días. Hola Gladys, ¿cómo estás? Vamos a comenzar con la lección número 11 de la introducción a la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, hoy vamos a estudiar los conceptos de cómo la cara está subdividida. Es decir, las divisiones o las partes de una cara, de una entidad. Antes dijimos que la cara tenía cabeza y cuerpo, que se llama, cabeza es Rosh en hebreo y cuerpo se llama Guf. Es importante que nos acostumbremos desde ahora a saber las palabras claves en hebreo. Bueno, entonces, hoy vamos a estudiar que la cara, la entidad, cara o rostro, que se dividió en cabeza y cuerpo, Rosh y Guf. El cuerpo está dividido en dos partes. La parte superior del cuerpo se llama Toj o contenido y la parte inferior del cuerpo se llama Sof o fin. Este estudio, es importante que yo mencione, está sacado del libro Ptijá le Jochmat Kabbalah, escrito por el Baal HaSulam, que es el genio que nos puso a todo el mundo a entender cómo funciona la Kabbalah, porque antes de él era muy difícil entenderlo. Entonces, estamos hablando de el capítulo número 7 de la apertura o introducción a la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, entonces comenzamos. Estudiaremos en detalle las partes de cualquier cara. Quiero traerles la filmina que hemos estudiado para que veamos cómo funciona. La cabeza de la cara nace de la Malhut de Cruce, que es la Malhut de la cabeza, la Malhut de Cruce. En esta parte existe la fuerza que repele o retarda la luz superior, la luz directa, y genera 10 sefirot de luz de vuelta, la cual se monta sobre o se viste sobre la luz directa y genera las primeras 10 sefirot que se generan en la cabeza. Les voy a traer también la filmina número, ya les digo qué filmina quiero que vean. La filmina número 10. Ok, entonces esta filmina nos muestra lo que acabamos de decir, de recibir la luz acá en este lugar está la Malhut de Cruzi, que repele la luz que llega de la luz superior que llega y forma 10 sefirot, que es la luz de vuelta, esta es la luz de vuelta, generando las primeras 10 sefirot, que son como raíces, que son muy pequeñitas, que son las que generan la cabeza. Eso es lo que llamamos la cabeza. Después,
Ahora, el... ahora quiero traerles el slide número 30, que es lo siguiente. Oh, ahora, entonces dijimos que la cabeza fue generada al principio por la luz de vuelta. Acá vemos la luz de vuelta. Genera la cabeza, que son la cabeza, la cara, que son raíces, que es la idea del deseo. Las tres primeras sefirot: corona, entendimiento y sabiduría, y corona, Keter, Jochma, Binah. Y que esto fue por la luz que llegó a Peder Rosh. Llegó, se subió y formó esto. Ahora, el Toj viene ahorita de la segunda, el cuerpo. Todo esto es la parte del cuerpo. Todo esto es el cuerpo. Y el cuerpo está dividido en dos, en lo que se llama Toj, que es el contenido, y el Sof. Entonces dijimos que el Toj, o contenido, o la parte de adentro, es la parte superior del cuerpo. El Toj se extiende desde la P de Rosh, comienza en la Malhut de la cabeza, en lo que P de Rosh, que se llama la boca situada en la cabeza. Ahí comienza el Toj y va a terminar en al final de la tercera sefirá, después de Gesed, Gvurat Tiferet, o bondad, juicio y belleza. Al final de la belleza se va a llamar esta parte el ombligo de la cara, que es el tabur. Y el Toj comienza en el P de Rosh y termina en el tabur, y contiene 13 sefirot, que son Gesed, Gvurat, Tiferet. Como decíamos, la cabeza contiene Keter, Jochma, Binah, y acá contiene Gesed, Gvurat, Tiferet, y se llama Hagat porque es Gesed, Gvurat, Tiferet, y acá se llama Kahav, que es Keter, Jochma, Binah, Gesed, Gvurat, Tiferet. Y este es el Toj, o el contenido, y que comienza la Malhut de Rosh, en la P de Rosh, y termina en el Tabur, o en el ombligo. Esta expansión hasta el ombligo ocurre después del cruce de la luz de la cabeza, que acá hubo un cruce. Y es aquella que recibe efectivamente la luz. Acá ha habido un cruce, recibe la luz. Efectivamente la luz, pues es el cuerpo, la realidad, que cuando la luz se recibe en la cabeza y la luz se envía al cuerpo, el cuerpo es la realidad, la verdad que recibe la luz. Efectivamente la luz se recibe en el cuerpo. El cuerpo es el que va a manifestar la luz, porque la cabeza, como decíamos, únicamente tiene raíces, que es la idea del deseo, pero acá va a estar el deseo mismo. Para Carmen, que acaba de llegar, o Braja, estamos analizando un tema nuevo. Antes hablamos de que un repaso pequeño, decíamos que la cara está compuesta por dos partes, que es la cabeza y el cuerpo. Pero el cuerpo también se le puede subdividir en dos partes, que es el Toj, o el contenido, y el Sof, o fin, que es la segunda parte del cuerpo. Ahora, estamos hablando que la luz de vuelta formó la cabeza, porque son las raíces. Y después, cuando la luz entró y se chocó con la P de Rosh, con la Malhut que está en la cabeza, generó las luces suficientes para generar el cuerpo. Las 10 sefirot de acá
y generó también desde acá arriba 10 sefirot de acá. Y estamos diciendo que la primera parte del cuerpo, la parte superior del cuerpo, se llama Toj, comienza en P de Rosh, Malhut de la cabeza, y termina de aquí a en la Malhut de belleza, que se le llama Tabur u ombligo. El ombligo de la cara limita el contenido de la cara, lo que llamamos contenido. Y son 3 sefirot, Gesed, Gvura, Tiferet, Gesed, Gvura, Tiferet, y se le llama Hagat, Gesed, Gvura, Tiferet. Y la Rosh, la cabeza, le llamaba Keter, Jochma, Bina, o corona, sabiduría y entendimiento. Como decíamos, la luz que degenera desde acá arriba hacia abajo, acá abajo realmente esa luz se va a poder ver porque acá los kelim son mucho mayores y son mucho más, no son raíces, son donde se va a cristalizar el deseo, son realmente el cuerpo. Ahora, continuemos. Ahora, la segunda parte del cuerpo o la parte inferior del cuerpo se le llama fin o sof, que se le dice Nehim porque es Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Y nace de la Malhuta Mesayemet, que es el Tabur. En el Tabur se va a encontrar la Malhuta Mesayemet. Y ahorita lo vamos a ver en otro gráfico. Acá va a estar la Malhut de cruce y acá se va a encontrar la Malhut de terminal, que termina. Acá la Malhut de cruce, acá la Malhut terminal, en el Tabur, en el ombligo. Y va a comenzar acá el Sof, el fin comienza en la Malhut terminal y va a terminar en lo que lo vamos a llamar fin de los pies, que es el final de la cara y debajo, que se le llama Sium Raglim en hebreo. Y de acá, por debajo de la cara, hay vacío, no hay luz, no existe la cara por debajo, no hay luz, es completamente vacío. Ahora, miremos el site. Espero que cualquier pregunta me la hagan en cualquier momento. Estoy recibiendo preguntas. Sigamos y les voy a mostrar la filmina número 31, que es un poquitico más ordenada. Acá tenemos un repaso. Decíamos que la luz directa entra, ahorita lo voy a explicar lo de los porcentajes, entra sobre la cabeza. Entra al Keter, Jochma, Binah, Tiferet y Malhut. Entra completamente. Después hay la pantalla en la P de Rosh o el Malhut de cruce y genera la luz de vuelta, que es el Keter, Jochma, Binah, desde abajo de Keter. Ahora, la luz directa es potentísima, es Hashem mismo. Y lo único que puede penetrar dentro de la cara es apenas un 10%. Yo quería darles una cifra como para que ustedes se imaginen, pero es algo muy pequeño en comparación con la luz circundante que no entra y que queda por fuera de la cara. Y este 90% es lo que va a estar acá alrededor de toda esta cara. Y el 10% es lo que está dentro de la cara. Entonces, entra y forma la cabeza hasta la pantalla que está situada en P de Rosh, que se llama Malhut de cruce y que se le llama Kahav, Keter, Jochma, Binah, Keter, Jochma, Binah. Esas acá son 3, sino que nosotros, como hemos dicho, se le puede subdividir en 10 mismas. Ahora, después viene el cuerpo, que está dividido en 2 partes. El Toj contenido, que se encuentra, ese 10% se encuentra acá, el 10% de la luz interna, que es el 10% del deseo de recibir corregido. Ya empezamos a corregir el deseo porque ya estamos en el cuerpo. Para poderlo lograr, tenemos que comenzar a pulirlo, a corregirlo. Entonces,
la Malhut de cruce, salen 10 sefirot de vuelta hacia arriba, vistiendo los 10 sefirot de la luz directa y que lo llamamos luz de la cabeza, que son raíces. Pero una vez ocurrido se expande la luz hacia abajo. Cuando ya tenemos cabeza, comienzan a hacer el cuerpo. Y el cuerpo de los deseos está dividido en luces que visten y encienden a los kelim reales, porque esos son el cuerpo son los kelim reales, y que son de hecho el cuerpo de la cara. Ahora, la Malhut de Rosh Perro se le denomina deseo de recibir. A este señor, a la Perro, se le llama deseo de recibir. Y es el comienzo del descubrimiento de lo que es el Kli, de lo que es la criatura, de lo que es el deseo. Es la criatura porque ese es el deseo, es lo que se creó. Dios nos creó los deseos. Y son nuestros deseos los Kelim a nivel de raíz, los que están acá. Y la cabeza del deseo, y acá está la cabeza del deseo, que apenas es nuestra idea. De abajo arriba, se crearon de abajo hacia arriba. Keter, Malhut, lo creado por la luz de vuelta. Y se le considera el Keter, o el infinito, y esa es la cabeza. Son Kelim muy delgaditos. Keter, Jochma, Binah, son Kelim muy pequeñitos. Pero la criatura real es el cuerpo. No está en la cabeza, se le denomina Guf. Está en el Guf. Y fue creado por el P.D. Rosh, que es la boca, que está en la cabeza, creó el cuerpo de la idea. Lo habló, lo dijo. Y con dirección de arriba hacia abajo, y se crea el Toji y se crea el Sof. Con la fuerza, ahora, con la fuerza que hacemos para generar la luz de vuelta, con la misma fuerza que se hizo el rechazo acá de la pantalla, con esa misma fuerza se generará el tamaño, energía y fuerza del cuerpo. El cuerpo va a ser tan grande con la fuerza que hicimos luz de vuelta, con la fuerza que dijimos no queremos algo. Nos invitaron y no aceptamos la invitación. Entonces, con esa fuerza vamos a generar el cuerpo del deseo nuestro. Y este rechazo de la pantalla para no recibir algo que no sea para influir o no para mi ego, nos ayuda a descubrir como decíamos, nos ayuda a entender los 4 aspectos que son lo que conforman el deseo, de la luz directa sobre ese deseo, por medio de la fuerza que hagamos para decir que nuestra fuerza ha sido devuelta. Dijimos no. Entonces ahora traigamos una pregunta. ¿Por qué entra el 10%? ¿Por qué entra el 10%? ¿Porque el ser humano no puede recibir tanta luz? No. Entra el 10% y hasta menos, diríamos, porque estamos todavía muy ásperos y no hemos pulido nuestro cuerpo, nuestro cuerpo de los deseos. No hemos pulido nuestra Malhut. Tenemos que empezar a pulir nuestros deseos, a reducirlos, a volverlos más reales, y eso nos va a dar la posibilidad de recibir más luz interna hasta que el día de mañana, en el final de nuestra corrección, se pueda recibir el 100% de la luz circundante. En este momento, únicamente nosotros somos la resultante. En este momento, ustedes como estamos en este momento, somos el final, somos ese 10% cristalizado. No tenemos más. Ahora, a la fuerza, diríamos, a la fuerza con la cual hemos hecho
la luz de vuelta se le llama la luz de Dvekut, del apegamiento, de la adherencia, refiriéndose a que queda pegada y engomada. En hebreo, debe que es pegante. La dvekut es cuando tú ya estás segura que quieres algo y tú ya sabes que tú siempre vas a poner una pantalla en cierta situación. Cada vez que te digan algo, entonces tú ya estás pegada a devolver esa luz al creador y no la quieres porque no te conviene. Y ese pegante que tú ya estás segura, a eso se le llama apegamiento o dvekut. Ahora, por medio del entendimiento de lo que es el dvekut, yo quiero contar un poco de repaso cómo nos llega la luz. Al estar pegados, al tener dvekut, comenzamos a descubrir que este dvekut es solo para bien y solo para el provecho y avance de nuestro deseo. Nos hemos pegado y teníamos una idea, un deseo, y nos acabamos de dar cuenta por haber hecho una luz de vuelta y nos hemos quedado pegados, estamos en dvekut de esa idea, que haber creado la cabeza de la idea nos está mostrando el provecho y avance de nuestro deseo, y es el kéter o la corona del deseo. Después vendrá la sabiduría o la jochma. Comenzamos a recibir la sabiduría necesaria para concretar nuestro deseo. Aquí vemos cómo el creador nos influencia. Eso fue un regalo que recibimos por medio de la corona. Es un regalo del creador. Nos influenció por fuerza mayor. Nos dio una idea, nos dio un chispazo. Eso es lo que llamas, nos influenció por fuerza mayor. Gladys pregunta, tenemos que purificar el cuerpo, pero estamos hablando del cuerpo de la idea, Gladys. No del cuerpo físico. El cuerpo físico, obviamente también hay que saber comer cosas y eso, pero de eso no estamos hablando. Tenemos que purificar el cuerpo de la idea. Nosotros tenemos la idea de comprarnos un castillo, pero a lo mejor no necesitamos un castillo. Entonces tenemos que empezar a pensar mejor la idea. Bueno, decimos, bueno, no quiero un castillo, quiero una casa grande. Empiezas tú a limpiarla, a decir, bueno, ¿dónde la quiero ubicar? En un lugar no muy costoso. Tú empiezas, ese es el cuerpo, tú tienes que ir formando el cuerpo de la idea, yéndolo purificándolo. Y eso va a llegar después de que llegó la luz por la corona, entra un chispazo de la sabiduría para concretar el deseo. Y acá vemos cómo el creador nos influencia por fuerza mayor. Él nos despierta, pues llega desde arriba hacia abajo, llegó de la corona a la sabiduría. Una vez con esa jochma, yo adquiero para lograr mi deseo, lo que adquiero, empiezo y se me despierta en mí las ganas de influir. Ya tengo esa idea de cómo la voy a formar y ahora quiero influir, pues ya tengo la inteligencia para llegar a cabo el deseo que lo obtuve acá. Y ahora quiero pasarlo y darlo a los demás. Tengo el entendimiento del deseo y por lo tanto comienzo a usar la luz. De acá sale la luz de gracia, la luz de amor. Querer amar las cosas o amar el deseo y amar a la gente es la luz llamada la luz de Hasadim. La luz de Hasadim es la jochma o el entendimiento, y esa es lo que se llama la biná. Viene de la jochma y se llama biná. Y la que posee la biná es la luz. La biná es la luz del entendimiento, que es la luz de Hasadim. Luz de Hasadim es la luz de entendimiento, luz de gracia o luz de amor. Una vez que el deseo comienza a influenciar y pasamos
a sentir dos fuerzas juntas. Ahora tenemos la luz de la chispa que recibimos acá y ahora tenemos también la luz de la gracia, del entendimiento, la luz del amor. Las dos juntas pero es un poquitico de la sabiduría, no es toda la sabiduría, es la sabiduría con respecto a ese deseo. Ahora, pero con las dos juntas, ahora iluminamos y al mismo tiempo tenemos la sabiduría y el entendimiento. Al mismo tiempo comenzamos, a esto se le denomina Zerampín. Todo esto desde acá hasta acá se le denomina Zerampín, nos lo llamamos Tireferet, esta parte, que son 6. Geset, Gurat, son 7. Geset, Gurat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut. A esto comienza a crearse el cuerpo porque tenemos el entendimiento y la sabiduría juntos. Entonces comienzan a hacer esto hasta acá, hasta el fundamento. Son 6, perdón. Obviamente, bondad, juicio, belleza, victoria, esplendor, fundamento. Hasta acá es el Zerampín. Y que incluyen 6 sefirot, como dijimos. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Nuestro deseo está con full luces y está listo para comenzar su cristalización y realización, que se va a formar en el reino, obviamente. Finalmente, una vez el deseo tiene todas las luces encendidas para realizarlo, comenzamos a ver que cuando llegamos a realizarlo, nos hace falta más sabiduría. No tenemos lo suficientemente sabiduría suficiente para completamente cristalizarlo todo. Llegamos acá, pero tenemos parte cristalizado, no lo tenemos todo. Y por lo tanto desarrollamos nuestro máximo deseo de recibir sabiduría y empezamos a pedir, danos sabiduría, mándanos luz, y empezamos a pedir y tener más jochma. Pues la jochma es todo el deseo de saber de todo y en todo. Es el mismo deseo de recibir para sí mismos. Cuando llegamos acá nos damos cuenta que necesitamos mucha más sabiduría, pero ya como hemos pasado por Zerampín, y el Zerampín era donde se encontraban las dos, pero ya estamos al final de estas, acá ya se terminó, que es el aspecto más pequeño, se nos terminó la sabiduría completamente, y es cuando comenzamos es cuando comenzamos a echar de menos fuertemente la jochma, que no la tenemos ya, que la hemos perdido completamente porque estamos muy apartes. Ya bajamos de la jochma, pasamos por la biná, llegamos al Zerampín, que son 6, pero ya cuando ya queremos cristalizarnos, nos hace falta más jochma. Entonces, vuelvo a esta filmina. El estado del deseo, se descubre que la única posibilidad de concretar el deseo es por medio de hacer una contracción de la luz. ¿Qué pasa? Cuando nos dimos cuenta que no teníamos suficiente para tener todo el deseo que teníamos en la cabeza, tenemos que hacer una contracción de la luz, lo que llamamos un tzimtzum en hebreo, que quiere decir que se contrae y quiere decir que simplificamos el deseo de recibir. Si no simplificamos, si no hacemos esa contracción, nunca vamos a poder obtener ese deseo tan grande que teníamos. Tenemos que simplificarlo. Y eso se hace con un primer tzimtzum, lo que llama una contracción. Este estado, hacer esa contracción, es el papel de la pantalla en Malhut terminal. El papel de la Malhut terminal, la que se encuentra en el ombligo, en el tabur del cuerpo,
es la que concluye y delimita finalmente la cara del deseo. Acá se va a determinar finalmente cuál va a ser el final del deseo y clausura del deseo, final del deseo y clausura del deseo. Lo vamos a encontrar en estas dos que va a ser generada de acá. Ahora, la clausura de las 10 sefirot de una cara de un deseo y que es realmente la que se muestra, la única descubierta a nuestra razón y conciencia, a pesar de tener y pasar por todos los estados, el único que presenta en nuestro ahora, nuestra realidad actual, se muestra y está dictada por por la pantalla terminal. Acá, eso es lo que hablábamos del 10%. Nosotros presentamos únicamente 10% de la luz interna y nuestro cuerpo, nuestro estado el día de hoy, con nuestros deseos el día de hoy, son dictaminados por la pantalla, por la Malhut que se encuentra, por la Malhut terminal que se encuentra en el tabur, la pantalla, y que es nuestra realidad. Así la luz haya pasado desde la cara y haya pasado por el contenido, pero cuando llegamos al final a la Malhut terminal, eso es lo que tenemos, ese es nuestro cuerpo el día de hoy. Eso es con las enfermedades que tenemos, con nuestras necesidades que tenemos, ese es el presente de hoy de nosotros, se limita y se define por la Malhut terminal. Ahora, como decía, el estado que se encuentra en nuestro deseo, en este momento, el presente y el ahora. Sus límites y su descripción se van a definir en la Malhut terminal. Ahora, y a esta sefirot del cuerpo, definidas por la Malhut terminal, se dividen en dos partes, cada una con sus propias sefirot, llamadas sefirot de Toj y sefirot de Sof. Las sefirot del Toj comienzan, como decíamos, comienzan en P de Rosh y terminan en la Malhut, en el ombligo. Y las sefirot de Sof comienzan en el ombligo y terminan en el final de los pies, se le llaman final de los pies o sium raglim de la cabeza. Al principio yo les dije que nosotros vamos a utilizar palabras reales de nuestro cuerpo para describir la cara, porque no tenemos otras palabras para describir, pero no estamos hablando de la parte real, sino estamos hablando de la parte espiritual. Y cuando decimos final de pies o final de las piernas o final de pies, el final de la cara es el final de la cara, que es la Malhut que termina cada una de las sefirot hasta llegar al Malhut, que ya no puede recibir más luz. Acá la Malhut del fin ya no puede recibir más luz. Es el fin. El deseo llegó a su punto que lo limita y le impide el paso de la luz, ubicado al final de los dedos de los pies o de las piernas, lo que llama, y que de abajo hay un espacio vacío sin luz. Acá no hay más cara. Entonces, esta es la denominación de la cara. Hay que entender que estos dos grupos de sefirot, estos 10 sefirot y esas 10 sefirot, que son el Toj y el Sof, provienen de las raíces de la Rosh, de la cabeza. Y se le llama cabeza porque los dos grupos incluidos de la Malhut, porque acá en la Malhut de cruces hay dos grupos de 10 sefirot incluidos. Que la fuerza de la luz, que viste la luz directa sobre la luz, es decir, la luz de vuelta, que es lo que se llama la luz de vuelta, que viste la luz directa, la fuerza del rechazo de la pantalla, que lo llamamos de Bekut, y todo generado por el cruce de golpe
que entró la luz y generó el primer cruce de golpe entre esta Malhut y la luz y del cuerpo, de la cabeza, para formar desde acá arriba, desde la cabeza, para formar el cuerpo. Entonces la primera fuerza, que era la de vestimenta de la luz de vuelta, se concreta. La luz de vestimenta, yo quiero mostrarles otro, les quiero mostrar otro slide, un minutico. No, este slide no. No. No sé dónde estará. Minutico, por favor. Este es el 16. Ok. Quiero mostrarles la filmina número 16 para decirles lo que era. Decíamos que el ADN de vestimenta fue la fuerza, es la parte de la Dvekut, el Reshimó de Idlapshut. El que viene es el masculino, el que está en la cabeza. Y el femenino es el grosor, que es la parte femenina, la parte del cuerpo. Está la cabeza y este es el cuerpo. Y esto, entonces ya, para que ustedes se empiecen a juntar los conceptos. El código de la clase de Zoom creo que está en el, ya te lo digo, un minutico. El código de la clase el ID es 876 9449 5050. 876 9449 5050. Bueno, continuemos. Ahora, entonces decíamos que la primera fuerza, que era la vestimenta de la luz de vuelta, se concreta formando el toj o contenido, desde el P de Rosh hasta el Tabur, y la segunda fuerza, la que rechaza, lo que rechazamos, se concreta en las 10 sefirot de Sof, que son finalmente la finalización de la cara, del Tabur, hasta el final de los pies. Ahora, minutico, no. Y exactamente. Entonces, el conjunto de este conjunto del todo se le llama Hagat y a este conjunto se le llama Nehim, que estos fueron las 10 sefirot del Toj y las 10 sefirot
del Sof. Al conjunto se le llama Hagat Nehim. Hagat Nehim, que es Gesed Buratiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut. Y Hagat son las 10 sefirot, desde la P de Rosh, desde la boca, situada en la cabeza, hasta el ombligo, o tabur. Y Nehim es de las 10 sefirot, desde el ombligo hasta el final de los pies de la cara, que es el Siun Raglim. Y esto es lo que yo les quería traer el día de hoy, que no es una cosa difícil y sí es una cuestión importante, porque todo nuestro estudio vamos a utilizar de ahora en adelante estos conceptos de la cabeza, toj y fin, de contenido y fin de la cara, para comenzar a entender cómo funciona el desenvolvimiento de la luz directa hasta que nos llegue a todo el cuerpo y podamos lograr todos nuestros deseos, porque de eso se trata. La cara, cada deseo tiene su cara y cada tiene su cabeza y su cuerpo, y un deseo comienza en la cabeza, así sea un deseo de estar feliz o sea un deseo de estar saludable o de tener un dinero o de hacer un viaje o de poder inclusive convertirme al judaísmo. Cualquier deseo tiene esas particularidades y la forma de lograr nuestros deseos es sabiendo cómo se compone el cuerpo del deseo para poder aprender a decir, a hacer la luz de vuelta, y con esa luz de vuelta podamos tener influencia, y al tener influencia vamos a estar entrando más luz interna dentro del cuerpo, que apenas tenemos, diríamos, 10%. Yo quise poner un nombre por poner un nombre. Yo no sé si son 10% o 12 o 13, pero de eso se trata, que la gran mayoría de la luz está por fuera y nosotros mismos somos los que impedimos hoy en día la entrada, porque tenemos que aprender a desbastar nuestra malhut, empezar a pulirla, nuestros deseos, y a volverlos más pequeños, más reales. Ahora, una pregunta. Creo que es Carmen. Entonces, si uno... Cualquier cosa, lo que nos ocurre. La pregunta es si una enfermedad aparece en una área del cuerpo, entonces debemos identificar la sefirot para corregir la enfermedad. No es exactamente así, porque la enfermedad que está en el cuerpo ya se presentó como enfermedad y está mostrando un deseo que ha sido recibido sin ponerle, sin poner un deseo, y hemos hecho alguna situación que no hemos puesto pantalla, que hemos hecho las cosas por el deseo de recibir. Puede ser que así sean cosas que hemos heredado, pero espiritualmente es porque en ese área que se va a reflejar en el dolor de un cuerpo o en una enfermedad, ese dolor o esa enfermedad es simplemente la resultante final, como dijimos hoy, que va a ser definido por la malhut determinal, la más de abajo, la que se encuentra en el ombligo, ya cuando ya estamos en las últimas y no tenemos más posibilidad de generar, de modificar nuestro deseo, es cuando se generan las cosas de realidad, es lo que vemos. Y si tenemos una enfermedad es porque desde el principio no hemos hecho o no hemos entendido cómo y el por qué y qué tenemos que hacer para corregirla, para que esa enfermedad se cure primero en la parte espiritual y definitivamente va eso presentarse en el cuerpo. Entonces,
las sefirot siempre van juntas. Lo que tenemos que ver es que tenemos, cómo podemos pulir. Y hay ciertas sefirot que sí tienen que ver más con cierta parte del cuerpo. Esto es correcto. Pero tenemos que entender de que no es una sola sefirá que está dañada, sino es así como un cuerpo, el cuerpo tiene sus partes, tiene cuerpo, tiene manos, tiene también la sefirot tiene manos, tiene extremidades, y hay algunas veces, por ejemplo, una enfermedad de los ojos, porque cuando hablamos de la cara, en la cara, esta parte es la Keter, y los ojos son Jochma. Binah son los oídos, Zerampin, que son las 6 sefirot, es la nariz, y la Malhut es la boca, lo que lo llamamos la P de Rosh. La P es la boca que se encuentra en la cabeza. Es decir, sí tienen que ver con eso y por ahí se representan, pero puede que sí haya únicamente que corregir esa sefirá, pero pueden ser cosas que en conjunto han ayudado a que esa enfermedad llegue, porque decíamos, por ejemplo, ¿por qué llegan las enfermedades de los ojos? Tienen que ver cuando la persona, tiene que ver con las mentiras, con las falsedades que la persona dice. Las falsedades son dichas por la boca, pero tiene que ver con la parte de la vista, porque por alguna razón tuvimos que mentir. Entonces, tiene que ver, pero lo importante es saber que todas las cosas están comunicadas en la parte espiritual. Y si nosotros podemos corregir la parte espiritual, no tendremos absolutamente ni enfermedades ni problemas, y todo lo que tendremos es abundancia en todo, en dinero, en amistades, en amor, tendremos salud y seremos influenciantes en todo. Eso es cuando tendremos el final de nuestra corrección, que por este momento no estamos en nuestro final, pero tenemos que trabajar en eso. ¿Qué otras preguntas tenemos? A ver, Gladys, tú tienes preguntas y o tú. Entonces, es un concepto importante lo de la cara, cabeza, contenido y final. Y de ahí vamos a ver cómo y en dónde tenemos que hacer los cambios. Y qué parte es la que tendremos que cambiar, y la importancia de porque todas las cosas, como yo les decía, vienen juntas. Lo bueno y lo malo. Un pecado que hicimos tiene lo bueno y lo malo. Si nosotros separamos y entendemos que hicimos una transgresión y no la volvimos a hacer nunca más, y entendemos y ahora estamos influenciando, y la única forma para entender que hicimos una transgresión y que ahorita no lo hacemos porque le hicimos, porque si no lo hubiéramos hecho no hubiéramos podido corregir esa situación, porque no necesitábamos corregirla, entonces no la conocemos. Entonces, y cuando la separamos, esa parte negativa que hicimos se vuelve positiva, porque gracias a esta hemos corregido y ahora estamos influenciando. Claro, cuando corregimos nuestra vida, corregimos la parte espiritual, porque la parte espiritual es la vivencia de tu ahora. Si en este momento tú tienes esa vivencia que sea divina
y que tú brilles por tu sabiduría, no te va a hacer falta ni no vas a tener enfermedad, nada, porque es tu ahora, es tu presente, estás iluminada en tu consciente y en tu subconsciente y en tu inconsciente, y de eso se trata, porque nuestros deseos es lo que dan la forma a nuestro ahora, a nuestro consciente. Todos nuestros deseos son cristalizados en este momento, como estamos en este momento. Y entre más los pulamos, más podremos dejar que la luz nos entre y podremos tener una, una hora lleno de datos y lleno de sabiduría y lleno de conocimiento que podremos cristalizar más nuestros deseos. Quiere decir que ahorita tendremos más porcentaje de la luz interna porque hemos dejado entrarla, hemos pulido. Entonces, importantes. Quería decirles a ustedes algo que yo sé que muchos de ustedes tratan de cuidar Shabbat, pero hay una cosa importante. La persona que no está, no es que no se ha convertido al judaísmo según la ley judía, está prohibido cuidar Shabbat 100%. Puede cuidar 95%. ¿Qué quiere decir 95%? Que tiene que en Shabbat en algún momento hacer una transgresión a propósito, porque lo que pasa es que si se cuida 100%, la luz que le puede entrar a esa persona que no ha sido convertida y que puede que su vasija no sea tan limpia ni tan pura para poder recibir toda la luz que se recibe en Shabbat, que se puede quebrar la vasija. Quebrar quiere decir que puede llegar a tener problemas emocionales y que puede estar deprimida y puede estar triste por el hecho de querer recibir más luz de lo que se puede recibir. Entonces no se puede cuidar 100%, sino tratar de cuidar lo máximo posible, pero siempre hacer una transgresión que ya estás entendiendo de que muestras que no cumpliste con tu Shabbat porque no te conviene a la persona que no está completamente convertida según la halajá. Ahora, preguntas por acá. Es importante saberlo, que esto porque yo escuché a gente que dice, yo cuido bien Shabbat, y yo creo que es fácil cuidarlo, no es tan difícil, pero está prohibido por esa situación. No es por nada malo, sino porque las cosas tienen que ser con mucho cuidado y no hay que lastimar la parte subconsciente ni consciente de la persona por haber recibido más luz de la que no se pueda recibir. Todo tiene que ser paulatinamente y con gracia y con tranquilidad. Entonces, la pregunta de cómo se convierte la vamos a tener que llegar. La forma más fácil es en el lugar donde la persona vive, acercarse a una sinagoga ortodoxa, pedirle una cita al rabino, decirle que usted está interesada o interesado en convertirse al judaísmo y eso le convence a usted, y insistirle porque a lo mejor no te toman en cuenta, no te parabolas, porque hay mucha gente que quiere y a mitad del camino se renuncia porque se aburre. Entonces tienes que insistir y él te va a dirigir con quién tienes que estudiar. Obviamente que tú puedes estudiar desde ahora muchas cosas por internet, pero sin embargo hay que pasar un curso donde se le enseñan las leyes, más que todo si es mujer, las leyes de la mujer, las leyes del hombre, las leyes de la casa, de cómo mantener una casa pulcra y judía, y después pasar por una conversión que tiene que ver con un juicio, con un juzgado de 3 rabinos y pasar por la mikva, y entonces quedas convertida. Pero esa es la conversión. Ahora,
el Shabbat es para las personas que son judías, pero obviamente que el cuidar Shabbat trae beneficios porque solo en Shabbat existen energías que al cuidar el Shabbat aparecen en la vida de uno, es decir, subimos al mundo de Atzilut, al mundo más arriba que se encuentra y te llena de muchas ideas, te empieza a llegar sabiduría que se va a concretar la próxima semana después de Shabbat. Por eso decimos que hay que cuidar Shabbat, porque es una ganancia desde el punto de vista de sabiduría. Entra la luz interna, recibe la luz circundante con más facilidad porque existe más energía en Shabbat que en todos los días de la semana. Sí, no hay que imitar, hay que ser tú mismo. Y eso sí, hay que tratar de evitar trabajos porque decimos que todas las cosas que se hacen en Shabbat no tienen bendición. Puede tener, no solamente no tener bendición, sino puede que traiga pérdidas. Las cosas que se hacen en Shabbat, especialmente para los judíos, no traen bendición. Eso es importante saberlo. Y de ahí se trata de tener un Shabbat en cual se dedique uno a estudiar, a dormir, a leer, a charlar, a corregir sus ideas, a hacer paz, en fin, a corregirse, a pulirse y a tener ideas para la semana entrante. De eso se trata. Me parece muy bien. Es importante tener poco a poco esa conversión, porque si tú ves que el Shabbat, como dice acá Carmen, que solo ha traído bendiciones a su vida y cosa que me alegra muchísimo, porque Hashem solamente, no hay como Hashem, no tengo que convencerlos a ustedes de que Hashem es el que manda la parada en este mundo y es el que trae todos los beneficios a este mundo y obviamente que estás muy bien, porque estás con el que manda. Si estuvieras con otro no estarías diciendo eso. Así que obviamente el que está seguro que eso es, pues que se convierta, porque de eso se trata. No solamente que se convierta, sino que venga a Israel, porque el judaísmo en su máxima expresión es en la tierra de Israel. Las frutas de Israel son diferentes a las frutas desde el punto de vista espiritual. No estoy hablando del punto de vista de que si la manzana es más sabrosa o no. Las frutas de Israel tienen carga energía positiva, cosa que no ocurre con las frutas de la Florida o las frutas de Italia. No, allá no existe la bendición que existe en la tierra de Israel. Y por lo tanto, el ideal es ser judío y vivir en Israel. Eso es lo que yo recomiendo y eso es lo que yo hago. Muy, Gladys, sí, hay que aprovechar a leer la Biblia, ver videos, aprender hebreo. Me parece muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al tema? Yo les recomiendo, claro que es una recomendación que les lleva tiempo, pero que empiecen a hacer un repaso, porque el que no repasa pierde como el hilo. Y es importante de que mantengan ustedes el hilo porque eso les va a dar a ustedes mucho más. Obviamente que yo en las clases trato de repetir, pero siempre hay algunos conceptos que a lo mejor vale la pena mirar parte del video que ya hicimos. Bueno, entonces, si no es más, me despido de ustedes. Que tengan un Shavua Tov, una buena semana y nos vemos, si Dios quiere, en la lección número 12 en la semana entrante.
El concepto, ¿cómo baja la luz? Ok. La luz, para responderte cómo baja la luz todo el tiempo está tratando de entrar. En este instante, la luz está tratando de entrar. Pero nosotros tenemos que rechazarla. Pero, y baja, entra en la cabeza del deseo, cuando empiezas a comenzar a desear algo. Por ahí comienza, si tú sabes, poco a poco vas a ver cómo va a entrar esa luz y se vas a convertir en tu deseo. Bueno, así que, Shavuot Tov. Bye bye. Shalom, shalom.